aparecen las cuestiones conceptuales que están implicadas en la problemática tanto de la presencia de la violencia en la escuela, como problema, pregunta, y el título del Congreso, la decadencia de la autoridad. Bien, ya me alcanzará la presentación a mí y nos acoplaremos. ¿En qué sentido hay desde el punto de vista conceptual una relación entre el significado de la escuela y los posibles problemas de violencia escolar? ¿Puede haber una pérdida de sentido en la escuela que traiga consigo un mayor riesgo de la presencia de la violencia? Creo que en tres dimensiones se plantea esta posibilidad de relación de pérdida de sentido, aumento de la violencia. En primer lugar, porque si pensamos el sentido de la escuela no como algo que está terminado, sino que como un pensamiento cotidiano, una definición que se hace en cada escuela, en cada aula, todos los días, hay una tensión en los sentidos de la escuela sobre cuál va a ser el sentido que va a prevalecer, el sentido que propone el docente, el sentido que proponen los alumnos, el sentido que proponen las familias. Entre estos agrupamientos hay diversidad. ¿Cuál va a ser el concepto prevaleciente? ¿Cuál va a ser la imagen prevaleciente? ¿Cuál va a ser el sentido de la escuela? Se define todos los días en la escuela. Entonces, depende de qué contenido tenga este sentido, puede asociarse o no más de cerca con la violencia. En segundo lugar, así que la primera idea, como el sentido de la escuela no está terminado, sino que cotidianamente se está resolviendo, es un sentido en riesgo. Y esto puede favorecer la presencia de la violencia. En segundo lugar, que la escuela, sobre todo estoy pensando en todo el sistema educativo, pero de manera especial a nivel secundario, pero esto se podría decir de toda la escuela, si la escuela ha perdido interés para sus actores, si la escuela aburre, si la escuela decepciona, no responde a las expectativas, se genera un ambiente, lo que podríamos llamar una violencia sentida, la violencia de una expectativa, de una aspiración que no se ha cumplido. Sería una segunda línea de indagación. Ahí me alcanzó la presentación. Y la tercera, que voy a tratar de meterme también con ella, es la complejidad que tiene la palabra lo escolar, la complejidad interna. Lo escolar tiene conceptos en tensión que la integran como concepto. Y la pregunta es, ¿no será que la misma idea de escuela tiene conceptos tensionados entre sí y que esas tensiones internas de lo escolar, desde su comienzo, desde su origen, después se pueden actuar como violencia en diversas direcciones? Bien. Mi primera tesis sería esta, para compartir con ustedes. El sentido de la escuela es un sentido afirmado y extendido. La escuela ya tiene sentido, porque 10.800.000 alumnos acuden a ella la mayor parte de todos los años, y hay otros tantos millones de adultos que lo envían, y hay 780.000 docentes que acuden a ella al menos 9 meses al año. Entonces, esto que es práctica cotidiana, sostenida por
millones de personas, tenemos que suponer que ya tiene sentido. No somos los que teorizamos sobre la escuela los que le vamos a otorgar sentido a la escuela. Son los actores que todos los días concurren a la escuela los que ya nos están diciendo la escuela tiene sentido. Si no, piensen ustedes cómo nos ocuparíamos de estos 10 millones largos de niños, jóvenes, diariamente si cerráramos todas las escuelas. No solo la escuela es un sentido afirmado cotidianamente en todas las culturas, globalmente, es un sentido de afirmación global de la escuela, sino que se ha expandido, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Podemos hablar de una escolarización de la sociedad. Hay un autor, Ian Hunter, que dice que la familia se ha escolarizado. Y podríamos decir que se ha escolarizado la sexualidad, se ha escolarizado la alimentación, se ha escolarizado el trabajo. Antes empezar a trabajar era dejar la escuela, hoy empezar a trabajar es otra vez escolarizarse en especializaciones, posgrados, actualizaciones. Se ha escolarizado el tiempo libre, se ha escolarizado hasta la vida espiritual. Casi diríamos, como decía Nietzsche respecto de su pensamiento, que si fue difícil entrar en la escuela, nos costó 200 años, más difícil va a ser salir de ella. También quisiera decir que la escuela es una constructora cotidiana de paz, porque todos los días construye un puente entre generaciones. Todos los días en las escuelas argentinas se están encontrando adultos, niños y jóvenes. La escuela hace cotidianamente este enlace entre las generaciones que llegan y las generaciones que nos vamos. La escuela reúne, la escuela no separa, la escuela vincula. Me atrevo también a sacar algunas conclusiones más prácticas de estas ideas. Siempre voy a presentarles algunos lineamientos que de estas, aceptando estas hipótesis, se podrían sacar. En primer lugar, que ya hay un consenso sobre lo escolar instalado y que una línea de acción sería valorar la escuela real, cuidar la escuela que tenemos. Porque estamos en la vieja disyuntiva platónica de despreciar lo real por compararlo con un ideal que nunca existió ni nunca va a existir, la escuela ideal. No por adherir a la escuela ideal pongamos en riesgo la escuela real. Entonces, valorar con las políticas de Estado, con nuestras decisiones institucionales, la escuela que tenemos, parece un criterio limitado, pero es una orientación básica. Otra segunda conclusión que después voy a retomar es que solo desde la escuela se puede innovar en la escuela. Solo con una fuerte apropiación de la identidad de la escuela vamos a poder descubrir sus posibilidades aún no exploradas. Y tercero, algo que había adelantado, es esta puesta en valor de la construcción de vínculo entre las diferencias que la escuela hace cotidianamente.
nosotros nos preguntamos si es posible la comunicación entre nosotros adultos con estas nuevas culturas juveniles, tenemos que decir que sí. La escuela ha extendido al menos 2 herramientas que son básicas para toda posible comunicación y consenso, que son leemos y escribimos igual, en el mismo lenguaje. ¿Cómo no va a ser posible construir consensos? Aunque estos jóvenes sean muy distintos de lo que nosotros fuimos como jóvenes. Y ahora voy a empezar a ocuparme de los problemas de sentido que tiene la escuela. Lo escolar es también un sentido problematizado. En primer lugar, porque en general todas las cuestiones de sentido son problemáticas en esta cultura postindustrial. Acá voy a citar a un autor, Ulrich Beck, que escribió hace tiempo un libro llamado La sociedad del riesgo. Él decía, una vez que la ciencia moderna ha triunfado y ha producido enormes avances en la humanidad, nos ha generado un problema, el problema del sentido. Porque la estrategia de la ciencia es el fragmento, aislar, aislar la variable independiente, aislar el virus para crear la vacuna. Es una estrategia enormemente poderosa. Pero de tanto fragmentar y aislar los fenómenos, ¿quién se ocupa de reunir? ¿Quién provee el sentido? ¿Quién mira la totalidad? La prueba contundente de esto es que la misma ciencia que controla la naturaleza puso en riesgo la naturaleza. No pudo mirar el efecto total, el sentido. Entonces los problemas de sentido no son problemas solo de la escuela, y son problemas de nuestra época cultural. También tenemos dificultades de sostener el sentido de lo escolar porque la educación obligatoria se ha extendido. Ya es difícil obligar a alguien a estar 7 años en un lugar, más complicado es obligarlo a estar 13 años. La extensión de la obligatoriedad nos está problematizando el sentido de la escuela, porque la escuela es demora, es tramitación de la adultez, es, con aquella expresión clásica, moratoria social, a la que todos nuestros jóvenes tienen derecho. Todos los jóvenes argentinos de cualquier condición social tienen derecho a ser adolescentes, a tener un tiempo de moratoria social, a no tener que vivir la experiencia del trabajo infantil. Pero sostener una demora, una moratoria, una tramitación genera problemas de sentido. Hay un tercer proveedor de sentido que seguramente ya ha salido en el Congreso, que son los crónicos problemas de empleo que tiene nuestra sociedad mundial. Notemos los indicadores de desempleo actual en los países desarrollados y veamos las cíclicas crisis de empleo. Entonces, si la escuela es una tramitación al trabajo y después no tenemos trabajo para ofrecer, el sentido de la escuela se problematiza. Hay un estudio de la CEPAL al que pueden acceder, está en el sitio de la OI, un estudio sobre la juventud en América Latina proyectado hasta el año 2050, y lo que se prevé es un descenso del porcentaje de jóvenes dentro de la población total de América Latina, que tradicionalmente fue conocido como el continente joven. En los años 70 casi llegaba
en torno al 40% de la población, 38% de la población, era juvenil. Asociémoslo con los movimientos juveniles de los años 70, había un correlato demográfico. Hay un descenso progresivo del porcentaje de jóvenes en el total de la población y se proyecta que en el año 2050 los jóvenes serán solo el 25% de la población. Y al mismo tiempo tenemos un aumento de la expectativa de vida. Por lo tanto, hay una disputa por los puestos de trabajo intergeneracional entre los adultos que no nos vamos nunca y seguimos ocupando los puestos de trabajo y estos jóvenes que tratan de acceder a esos escasos puestos de trabajo. Tal vez la escuela exprese también en parte ese conflicto. También hay una cuestión de sentido que yo había adelantado por lo que se llama la desacralización de la escuela, como dice Duvet en alguna de sus obras. La escuela deja de ser algo sacralizado y es algo cuestionable y cuestionado. Cada día, yo lo voy a decir con una frase de Irving Goffman, un sociólogo inglés. Cada vez que se abre la puerta de un aula, sucede lo que él describe así. ¿Quién definirá la situación? ¿El actor que está sobre el escenario o el espectador que se burla desde la última fila? ¿Quién definirá la situación de lo que es un aula? Bien, esta es una exposición de sentido a nivel micro de la escuela. También decíamos que no es igual la asignación de sentido que recibe la escuela desde los diferentes actores. Pensemos en la familia para no alargar el análisis. Tenemos la familia que hemos clasificado como depositaria de niños y va a la escuela y hace como un aparcamiento de niños, depósito de niños, se ha llamado de muchas maneras, se desentiende de sus hijos. Pero también tenemos la familia que se ocupa demasiado, que parece que va a la escuela y nunca se va, entra y nunca sale, y que los docentes están rogando que no se ocupen tanto de sus hijos y que les dejen hacer también su trabajo sin tener que pronunciarse sobre la didáctica, la selección curricular, el rigor científico de la evaluación, y no hablemos de las cuestiones psicológicas en la que en nuestro país parece que hay una experticia masiva para diagnosticar. ¿Qué líneas de pensamiento y acción podríamos sacar de esta visión? Primero, que la escuela irremediablemente, y tal vez por suerte, porque es una posibilidad, al mismo tiempo que un desafío, es un lugar de conflicto. La escuela es un lugar de conflicto, es un lugar de lucha de poder, siempre lo ha sido. Cuando estaba sacralizada esto se disimulaba, pero la lucha por influir en la marcha de la escuela la ha acompañado siempre. Entonces lo que tendríamos que asumir es que cualquier mejora en la escuela, incluso el abordaje de los problemas de violencia en la escuela, necesita un capital de acuerdos, un capital micropolítico. Gestionar la escuela es construir acuerdos. Querer individualmente solucionar problemas como el manejo de la agresividad o la violencia en la escuela es proponerse un imposible. Hay que construir alianzas, asociaciones internas, redes de acuerdos, de arreglos internos en cada escuela para sostener los proyectos. Este es un problema de la conducción de la escuela, pero también de todos los actores escolares.
En segundo lugar, las políticas públicas de sentido. Esto lo voy a desarrollar más, pero plantearnos que la escuela tiene su significado, su sentido abierto y en cuestión, también nos pide construir políticas de sentido, políticas educativas de sentido, que básicamente son políticas, ya lo voy a desarrollar mejor, políticas de encuadre y políticas de acompañamiento de los procesos escolares. Y la tercera y última línea de acción es que no hay una oposición excluyente entre conservar e innovar en la escuela. Esto, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo el conservar lo que ha sido la escuela nos puede llevar a innovarla? A través de una práctica reflexiva, que encuentra en lo que estamos haciendo, en lo que ya sucede en la escuela, la nueva pregunta que nos interroga y que nos empuja a innovar. Cuando a Platón le preguntaban qué era más importante, el preguntar o el responder, Platón dice, lo importante no es encontrar respuestas, lo importante es encontrar la pregunta. No es dar nuevas respuestas a la misma pregunta. En la práctica de la escuela está la nueva pregunta que la escuela de hoy nos está haciendo. No hay que ir a buscarla afuera. Está allí, en la misma escuela y en cada escuela, esa pregunta que nos permitiría construir un vínculo más rico con estos nuevos foráneos que nos visitan, que son los jóvenes de hoy y que en el fondo son los que revitalizan a la escuela, los portadores de la pregunta. Pasamos de capítulo, perdón porque sea tan complicada la imagen, pero trato de tomar un primer proveedor de sentido. ¿Cuáles son el tema en el que me estoy metiendo es cuáles son las fuentes del sentido escolar? Y la primera es la historia. La escuela, nacida en el Estado moderno francés del siglo XVIII, nace con un mandato que ha conservado. El problema es que ese mandato contenía dentro una ambigüedad. Y ahí les hice una pequeña síntesis de las ambigüedades que tiene el mandato de educar. Y que les adelanto la mala noticia que, en mi opinión, son ambigüedades insuperables, que hay que convivir en ellas, sin tensiones. La primera, y acá vuelvo a Jan Hunter, la obra se llama Repensando la Escuela. Hunter dice, es algo bastante original, que dice que cuando se organizó la escuela, se tomaron las tecnologías disponibles en el momento, tecnologías de organización, y había dos tecnologías. Una era la burocracia del Estado, que ya se venía construyendo, las últimas versiones de la monarquía, y la otra era la tecnología eclesiástica pastoral. ¿Qué hizo la escuela? ¿Qué es la escuela? Tomar la tecnología del Estado, y ahí vemos la organización de la escuela con sus horarios meticulosos, su currículum dividido minuciosamente, su graduación por edad. Esto es reflejo de la organización burocrática del Estado. Pero también se tomó la tecnología pastoral secularizándolo, quitándole el contenido religioso. Sin embargo, había un mandato de cuidar a cada uno, que no está en el mandato burocrático. Foucault tiene una frase, un artículo famoso, se llama Todos y cada uno. La imagen del pastor que lleva a todas las ovejas, pero que conoce a cada una.
Entonces, en el docente está en este doble mandato: organizar y habilitar la diferencia. Conocer a cada uno por su historia, por su biografía, responder a sus necesidades. Bueno, entre el todos y cada uno hay una tensión, es un mandato que a veces se hace imposible sostener simultáneamente y que está en una constante tensión. Otra tensión, que la ve muy bien Rancière en un libro que ya habrán leído, que se llama El maestro ignorante, es la tensión entre obligatoriedad y libertad. La escuela nace en un clima de libertad, la Revolución Francesa, y sin embargo es obligatoria. Entonces, está pensada para favorecer a sujetos que piensen por sí mismos, críticos, emancipados, que sean capaces de salir del oscurantismo dogmático, dice Kant en su Pedagogía, pero al mismo tiempo que sean vigilados y controlados. Por un lado era la explosión de la multitud volcada a las calles de París y que toma la Bastilla, y por otro lado era el temor de qué hacemos si siguen en las calles y nunca vuelven a sus casas. La escuela tiene ese doble mandato. También hay una tensión entre los personajes enseñados y aprendidos o los productos escolares. En la escuela al mismo tiempo se nos dice que aprendamos a ser alumnos, pero también se nos dice que no dejemos de ser niños. Y hay una tensión, porque por ahí tengo que olvidar mi niño para hacer el rol de alumno. Tengo que olvidar mi ser joven para hacer mi rol de alumno. Y hay una última tensión que explica, por ejemplo, las corrientes de renovación didácticas, el constructivismo, la escuela nueva y las otras tensiones como toda la tecnología educativa, el conductismo, que es el doble mandato de control e incertidumbre. El docente que enseña conduce, controla, direcciona, pero al mismo tiempo no lo puede controlar todo si quiere que su alumno construya. Entonces ahí hay cosas imprevisibles, de suyo no controlables, y que su verdadera riqueza es que emerjan de manera no planificada. Y esto lo encontramos en todos los rangos de análisis de la escuela. O hacemos una evaluación normativa con objetivos estandarizados, uno recorre países cercanos, también hay en Europa, donde junto con pedagogías muy progresistas de construcción del conocimiento, de experiencias abiertas en la escuela, hay estándares de aprendizaje rígidos y comunes que sirven para la medición del rendimiento de los alumnos y de la calidad de cada institución. Control o incertidumbre. Philip Jackson dice: cuánto podamos gestionar, aceptar la incertidumbre y cuánto no, define el futuro de la educación. Otra fuente de sentido, así que primero la historia, también la institución es fuente de sentido en la escuela. El individuo contemporáneo, eso que somos cada uno de nosotros, es el resultado de un proceso de sucesivas operaciones de división. Somos individuos porque somos el resultado de muchas divisiones, seccionamientos, de seccionar a los colectivos que antes contenían a los sujetos,
surge el individuo actual, seccionando la nación, seccionando la clase social, seccionando la religión, seccionando la razón universal, esta tijera que va cortando esos colectivos que contenían, todos esos colectivos tijereteados, lo que surge es el dividido, el individuo, donde ya no se puede cortar más. En latín, individuo quiere decir indiviso, no se puede cortar más. Este individuo, sin continentes, sin los continentes que lo cubrían, que lo protegían, que lo albergaban, no puede proveer sentido a la escuela. Por eso voy a la segunda flecha. El docente muchas veces aparece como individuo enseñante y su pronóstico no es bueno. Y acá voy a traer una imagen, que han aparecido varias imágenes de violencia estos días en el Congreso, por lo menos de las que pude escuchar. Yo voy a traer la de la profesora que aparecía por la televisión, que un alumno le encendía el cabello con un encendedor. Y los comentarios que yo escuchaba, ahí había un panel de periodistas que veo todavía algunos por acá, curiosamente cargaban la tinta sobre la docente, digamos. Es decir, cómo esta mujer no tiene recursos para limitar ese comportamiento de los alumnos, qué pocos recursos pedagógicos para interesar a sus alumnos para que anden por ahí circulando con un encendedor. Miren, yo veía otra cosa. Yo decía que sola está esta docente. Un individuo recortado sin institución. La autoridad no es una cualidad de las personas. Eso es la autoridad carismática. La autoridad es una cualidad de las instituciones. Ningún docente, si no tiene el respaldo de su institución y de las instituciones sociales, puede tener una autoridad sustentable. Y voy ya que dije algo de la tercera flechita, si van por la derecha, voy a la cuarta. Autoridad y educación son inseparables. El título del Congreso decía la autoridad en decadencia. El gesto de educar es un gesto de autoridad, el gesto de enseñar. Si no se quiere ocupar el rol de la autoridad, no se puede educar. Voy a citar algo que dice Beatriz Greco en un libro que publicó hace poco sobre la autoridad. La palabra autoridad se asocia rápidamente con la palabra autor. Como los chicos, nuestros niños, nuestros jóvenes, no escribieron la Divina Comedia, no escribieron la Metafísica de Aristóteles, no escribieron la República de Platón, ni la física de Newton, ni la mecánica cuántica, no son los autores, no pueden tener la autoridad. La autoridad la tiene aquel que ha sido elegido para transmitir todo este saber acumulado a través de los siglos. Esta autoría de la humanidad puesta en manos del docente que hace el traspaso para que ellos también se conviertan en autores. Pero para convertirse en autores tiene que aceptar la autoridad de los autores previos, poder escucharlos. Entonces, el gesto educativo es el gesto de la entrega de un depósito, pero no el depósito donde guardamos lo que no sabemos dónde poner, sino de ser depositario. Somos depositarios de miles de años de saber para entregarlo a la nueva generación. Si no le damos valor a ese depósito de saber, no hay enseñanza.
Y finalmente, la institución como proveedora de sentido, he dicho que cada institución escolar no es una cosa homogénea, no es una organización solo funcional, es un lugar de lucha, cada escuela es un lugar de conflicto, de lucha, de grupos de afiliación. Delegar solamente a técnicas de consenso, solamente, no es que estoy cuestionando estas técnicas, pero delegar solamente a que los actores escolares, utilizando técnicas y habilidades de mediación, negociación, consenso y diálogo, construyan el sentido de la escuela con la ausencia del Estado, es pedir un imposible. Las condiciones para que la comunicación llegue a un consenso no los da la comunicación. Tiene que ser el encuadre de la comunicación el que permita que una comunicación llegue a un acuerdo o a un consenso. Es decir, arréglense entre ustedes y decidan qué es la escuela, no va a haber consenso posible. Por más habilidosos, mediadores, dialoguistas y tecnologías que tengamos, que van a venir todas muy bien, pero el encuadre de la comunicación que hace posible el consenso no surge de la comunicación, surge de la institución. Líneas sugeridas. Algunos no voy a insistir porque ya me he ocupado bastante. La primera la pueden leer ahí. Sobre las tensiones, por ejemplo, entre obligación y deseo, esa tensión que tiene la educación, entre obligación y deseo, que puede hacer de la escuela un malentendido, un malentendido de que construir el conocimiento es que vos a partir de ahora tenés que reconstruir solo todo el saber de la humanidad. Ponete a pensar y decime. O que valorar el deseo es lo mismo que cada uno haga lo primero que se le ocurre en cualquier momento o situación. ¿Cómo se resuelve la tensión entre obligación y deseo? No resolviéndola, sino discriminándola. ¿Cuál es el espacio? Que tiene que haber un espacio para el deseo en la escuela, que es fundamental para que la escuela sea valorada, y tiene que haber un espacio para la obligación. Y lo que no tenemos que hacer es confundirlos. Convertir, por ejemplo, el deseo en obligación. O pensar que la obligación va a ser fruto del deseo. Punto C, la escuela no puede ser un territorio de asilo. Es un tema sumamente complejo, pero quiero poner solamente una luz sobre esto. Acá está la tensión entre lo pastoral y lo administrativo, el cuidado de los chicos. Pero podemos tener el riesgo de construir figuras sobreprotectoras de la escuela, en la que la escuela se hace cargo de lo que le corresponde y también reemplaza a otras instituciones de la sociedad, en la que se convierta la escuela en un lugar donde se pueden cometer delitos que fuera de la escuela no serían admisibles. Entonces se convierte la escuela en un lugar de asilo, como eran las iglesias en la Edad Media, donde los que transgredían la ley, cuando llegaban a la iglesia, no podían ser alcanzados por el poder del Estado. Esta manera de entender la escuela como un lugar de asilo, ajeno a la legalidad, es riesgoso. La escuela es un lugar pedagógico, pero es un lugar del Estado. ¿Cómo se concreta esto? Tenemos que trabajar para que no haya armas en las escuelas. Es complejo, hay que trabajar con otras instituciones, hay que ver el entorno, hay que mejorar el entorno, pero la escuela, si las armas no se pueden portar fuera de la escuela, no podemos tener una actitud pedagógica de asilo
que convierta a la escuela un lugar de almacenaje de armas transitorio. Se dejan en entrar y se retoman al salir. El siguiente, la autoridad sostenida institucionalmente y reconstruida en los vínculos, creo que de esto he hablado bastante, y la escuela es el escenario de un legado. Quisiera hacer un pequeño apunte sobre adolescencia y manejo de la agresividad. Y en esto me voy a apoyar en Donald Winnicott, que fue un psicólogo que se ocupó mucho de este tema, para decir como conclusión que es normal, que es esperable, que la escuela tenga que ver con ayudar a que los chicos aprendan a manejar su agresividad en la adolescencia, porque ese es uno de los desafíos centrales de la adolescencia. Hemos hecho una asociación entre adolescencia y eros, como que la principal dinámica a resolver en la adolescencia es la maduración sexual. Y sin embargo, hay otro impulso que tiene una intensidad inédita en la vida de una persona, que es el tánatos, es el impulso de agresividad. El adolescente tiene que verse con una agresividad dentro suyo y una potencia de hacer daño que nunca conoció y que no sabe qué hacer con ella. Acompañarlos en esto no es algo afuera de nuestra tarea. Acompañar a un adolescente tiene que ver con acompañarlo a aprender a apropiarse de sus impulsos de manera que pueda construirlos en impulsos creativos, en impulsos de reparación, en impulsos constructivos. Y ya voy entrando en la última parte, que voy a pasar con un poco más de agilidad para no sacarles su tiempo. Hemos visto la historia como proveedor de sentido, la institución como proveedor de sentido, el otro como proveedor de sentido. Es un tema amplio, por eso lo voy a abreviar. Es el tema de la identidad y la violencia, la identidad y el sentido. Paul Ricoeur nos enseñó que hay dos maneras de pensar la identidad. La identidad siempre es una narración, la narración de una historia. Hay una manera de entender la identidad que es mantener la narración siempre igual. La identidad es repetir. La identidad es conservar. La identidad es solo memoria. Él lo llama la identidad como mismidad, lo mismo. Tengo identidad si soy siempre el mismo. ¿Cuál es la consecuencia? Esta versión es una parte de la identidad, pero si solamente esto es la identidad, el otro, que es lo diferente, es una amenaza para mi identidad. La identidad que quiere ser repetición ve al otro como amenaza, como el invasor, como el extranjero, que me impide repetir, reiterar. Eso es lo que está en el segundo renglón, la estrategia de las naciones, ¿no es cierto? Y la identidad como frontera. Para repetir lo mismo levantamos las fronteras y nos armamos para impedir la entrada del otro. Esta asociación entre escuela y nación no la puedo desarrollar, pero es una asociación para pensar, porque las naciones son las organizaciones más ricas de la modernidad, pero más generadoras de violencia como nunca la historia conoció. La barbarie de las naciones en el siglo XX no tuvo antecedente en la historia de la humanidad. Es la barbarie de la identidad como frontera. Los otros, que al final puede ser también la otra raza,
como amenazante, como el que debe ser exterminado para que yo pueda repetir mi historia inalterablemente. Pero también se puede pensar la identidad no como repetición, sino como invención. La identidad como una narración incompleta, donde no solo es importante recordar, sino que también genera identidad de olvidar. Heidegger decía que toda la modernidad se explica por un olvido, él lo llamaba el olvido del ser. Así que un olvido generó una identidad. No solo recordar hace crecer en identidad, sino también poder olvidar. Hay cosas que la escuela de sí misma tendrá que olvidar para poder acoger al otro, al que la visita, al foráneo, los niños y los jóvenes de hoy. Y termino con esta idea, y paso ya para cerrando, a las líneas de acción finales. Voy a citar, la tarea de la escuela está puesto en mayúsculas. Se podía resumir en esta frase de Richard Rorty, es un pensador norteamericano que murió hace poco. En 2005 fue invitado a Turín a dar una conferencia y la pregunta que le hicieron era, ¿cómo podemos hablar de progreso en la humanidad? Dice, uno puede reconocer el progreso no en la acumulación material solamente o en la producción de bienes. Yo llamaría progreso a las ampliaciones del nosotros. Cada vez que la palabra nosotros incluye más gente, más identidades, hemos crecido. Y él pone algunos ejemplos. El ejemplo de la mujer, en un movimiento que todavía está pendiente de alcanzar su madurez plena, pero la nueva presencia de la mujer ha cambiado el nosotros gobernamos. Miren los países cercanos, nuestros países vecinos, Europa. Nosotros gobernamos, ahora son los varones y las mujeres. Alemania. Nosotros investigamos, nosotros pensamos, nosotros creamos. Este nosotros incluye ahora, de una manera que la humanidad no conocía, a los varones y a las mujeres. Fíjense cuando incluimos en el nosotros al niño. El niño estaba fuera del nosotros pensamos. Antiguamente el niño era el que no piensa, era solo el objeto de la disciplina, no era el objeto de la escucha. La nueva visión de la infancia incluyó al niño en nosotros, somos libres, nosotros podemos tomar la palabra, nosotros somos respetados, nosotros pensamos, creamos. Veamos el proceso con el tema de la homosexualidad, con toda la complejidad que tiene. Pero si dejamos de pensar que la homosexualidad es una marca en el ser de una persona que la hace intrínsecamente perversa, a pensar que es una orientación histórica que una persona no elige, sino que se encuentra en ella, entonces el nosotros amamos se puede ampliar. El desafío de la escuela es que la escuela sea un lugar donde se amplíe el nosotros. Y ahí voy a las conclusiones finales, que resumen un poco la exposición en su conjunto. En primer lugar, que la violencia no está en la complejidad o las ambigüedades de sentido de la escuela, sino convertir estas ambigüedades en antinomias, o deseo
u obligación, o control o incertidumbre, o autoridad o autonomía. Esas disyunciones, esas antinomias, son las que ponen en riesgo el sentido de la escuela. La escuela será obligación y deseo, autoridad y autonomía. Cuando podamos sostener mejor, dándonos nuevas versiones de equilibrio en cada situación concreta de esta tensión, el sentido de la escuela se enriquecerá. En segundo lugar, no solo que la escuela es un lugar pacífico, sino que la escuela está pacificando todos los días nuestra sociedad, porque es un lugar de reunión, que es un consenso cotidiano en el que habitamos, lo escolar, que nos penetra profundamente en nuestra identidad, que hace que el principio principal frente a la escuela sea lo que llama la diatrogenia. Cuando intervenimos en la escuela es un principio de la medicina, que obliga a los médicos, ante todo, a no enfermar más a sus pacientes. Ya lo conocían los griegos. Entonces llamaríamos principio diatrogénico que cada vez que intervengamos a la escuela, lo primero que tenemos que hacer es no empeorarla, no empobrecerla, no debilitarla, porque ella nos pacifica cotidianamente. Que son políticas de sentido, no son las políticas que se dan solamente escribiendo una ley, sino que es un Estado que es capaz de acompañar procesos. Porque si el sentido de la escuela se negocia, se construye, se decide cada día en cada escuela, tiene que tener el Estado la capacidad, la capilaridad, como para acompañar los procesos situados de la escuela. Y esto se traduce en un principio que no puedo desarrollar, solo enuncio, que es la importancia de los actores intermedios en el sistema educativo, para que pueda haber acompañamiento de los procesos escolares. Los roles que se vuelven decisivos son los intermedios, el supervisor, los directivos, los que pueden estar al lado de la escuela. A veces creo que una política de sentido tiene que resaltar el papel de estos actores intermedios, ponerlos en todo su valor. La otra línea de acción es que la transmisión intergeneracional no es un gesto de coerción. El entregar un legado de la humanidad no es un gesto coactivo, de imposición. Es una habilitación del otro, es un sustento de su autonomía. Definir los saberes significativos es tarea de los adultos, y cuando hacen eso no coercionan, habilitan. Habilitan la autonomía de las nuevas generaciones que algún día tendrán que repetir el gesto del legado a sus descendientes. Y finalmente, con esto termino, el trabajo socializador de la escuela es una ampliación del nosotros. Un trabajo en contra de los guetos internos. Esta enorme riqueza de producción cultural que tienen los jóvenes de hoy, que tienen una riqueza enorme en sus subculturas, con su expresión física, en la vestimenta, en el lenguaje, en la música, en la plástica, tan diversa, todos estos lugares de agrupamiento que tienen los adolescentes actuales, son una riqueza enorme para la escuela, siempre y cuando no se conviertan en guetos, donde el otro es una amenaza a suprimir. Entonces, ampliar en los jóvenes su nosotros, para que incluya a sus otros cercanos, el de la otra tribu, el del otro barrio, el de la otra escuela,
el alumno que está solo en el aula, el que está estigmatizado. Este trabajo de ampliar los nosotros es un trabajo estratégico de la escuela. Pero también el nosotros de la escuela como romper su propio aislamiento. Nosotros educamos. Que la escuela no sea ella un gueto, que su nosotros educamos, incluya otras instancias educativas, como lo está tratando de hacer la escuela hace tiempo y necesita el respaldo del Estado en esto. Nosotros somos nosotros y las familias, nosotros y las organizaciones intermedias, nosotros y los medios de comunicación, nosotros más plural, más abierto, es el desafío del crecimiento de la escuela en la construcción de la educación como una instancia donde se descubre el valor de la paz, de la riqueza del encuentro entre las diversidades. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Fernando Neto. Los que organizamos este evento entendemos al arte como creación y aprendizaje, y sobre todo como una forma placentera de compartir, de emocionar a los otros y de emocionarnos a nosotros mismos. Y con esta convicción